Para el desarrollo de un líder auténtico es muy importante tener 4 componentes claros. El primero de estos es el desarrollo de la identidad, el segundo es el desarrollo del conocimiento propio, claridad de valores y convicciones, el tercero es el desarrollo de metas que concuerden con la identidad del líder y el 4 es aumentar el comportamiento autoexpresivo, es decir, la consistencia entre el comportamiento del líder y los conceptos de sí mismo. Entonces, básicamente acá vemos un ejemplo perfecto que es el caso de Nelson Mandela en la película Invictus, donde él tiene un rol bastante retador, donde debe superar obstáculos difíciles, frustraciones y muchas veces incluye sacrificios personales para lograr movilizar a todo Sudáfrica. Esto lo vemos a lo largo de toda la película, desde que él comienza a ser presidente y llega a hablar con el equipo del presidente anterior y le dice sin máscaras, con sus metas claras y sus valores y convicciones, que quiere que pues ellos se queden trabajando con él siempre y cuando su meta sea trabajar, porque eso es lo que él va a hacer. Y también lo vemos desde el principio cuando él quiere movilizar toda la nación por medio del equipo de rugby, porque él siente que la única forma de inspirar a la nación a que cambien y dejen esta discriminación racial que lleva más de 50 años va a ser por el triunfo pues de la Copa Mundial de este equipo. Entonces básicamente con el capitán del equipo empieza a trabajar para llevarlos a los entrenamientos, a las diferentes sesiones de entrenamientos, a las comunidades negras. Esto con el fin de poder movilizar al equipo. Entonces acá ya vemos que empezamos a hablar del liderazgo auténtico, y no solo es hablar del líder, sino de las personas que logra movilizar y todos estos seguidores que tiene conforme a su autenticidad, valores y convicciones. Y acá también es muy importante hablar cómo los líderes llegan a tener un conocimiento propio y claridad de sus conceptos por la historia de vida. Entonces, aunque Nelson Mandela aplica perfecto porque él duró más de 28 años encarcelado pues por estos pensamientos, estos valores que él tenía, y después logró movilizar toda una nación, también queremos traer diferentes ejemplos de líderes para no solo hablar de Nelson Mandela, y es el caso de Steve Jobs. Y vemos cómo su vida, desde el principio él fue adoptado por otra familia, su familia lo dio en adopción, y su padre adoptivo fue quien le empezó a enseñar a armar y desarmar pues la tecnología. Entonces vemos cómo desde pequeño le empezaron a inculcar esto en su vida, y esta historia de vida logró que él llegara a ser pues el pionero en tecnología y ser pues una de las personas más ricas. En cuanto a life stories as self-justifications, podemos decir que un claro ejemplo es Margaret Thatcher, que es una líder auténtica, que no se diferencia su liderazgo entre el rol que cumple y pues su manera de liderar. Es una persona que confía en sí misma y pues justifica su posición con su liderazgo, y pues es muy segura de sí misma y sabe más hacia dónde ir y qué hacer que los demás. Por otro lado, no habla simplemente de quién es, sino pues también porque pues llegó a donde estaba y pues porque está ahí. Y por otro lado, se puede hablar que Shamir en el 2005 hizo un estudio donde entrevistó y buscó pues varios tipos de líderes y concluyó que hay pues que las historias de vida se dividen en 4. El primero, el desarrollo del líder como proceso natural; el desarrollo del liderazgo con lucha y dificultades; el tercero es el desarrollo del liderazgo buscando una causa; y el 4 como proceso de aprendizaje. El primero es, pues, se llama realmente Leadership Development as Natural Process, que pues es el liderazgo que se evidencia desde temprana edad. Esto pasa muchas veces y se evidencia en el colegio o incluso pues en los cursos más bajos, donde siempre se ve que hay un niño que lleva la batuta, que es el que le dice a los amiguitos con qué jugar o pone las reglas del juego, y ahí pues se ve que tiene un liderazgo natural, que pues nació con él y no lo desarrolló por alguna causa externa. Por otro lado, tenemos el Leadership Development Out of Struggle, pues que realmente se desarrolla por situaciones que le transforman la vida de las personas y pues estas deben salir adelante, o porque quieren pelear por una situación colectiva, como es el claro ejemplo de Nelson Mandela, quien seguramente no tenía liderazgo desde pequeño, sino que vio que muchas personas querían la igualdad, por ejemplo, y él peleó por una situación colectiva. Entonces se volvió el líder de esta situación. Por otro lado, tenemos el Leadership Development as Finding a Cause. Por ejemplo, también pues Mandela es un claro ejemplo, pues porque a medida que se vio identificado pues con una causa, se volvió un líder de esto mismo, y pues que viene totalmente relacionado con el anterior tipo de liderazgo. Buscan una causa o pues encuentran una causa y se sienten tan identificados que pelean por esto y desarrollan un tipo de liderazgo. Por otro lado, tenemos el Leadership Development as Learning from Experience,
que es un claro ejemplo de Steve Jobs, quien no se tituló pues con algo de liderazgo, ni siquiera recibió un título universitario, sino que con la experiencia y los aprendizajes pues a lo largo de su vida aprendió cosas positivas y negativas y pues su liderazgo lo pone en práctica con lo aprendido a lo largo de su recorrido. Y por último tenemos los non-leaders, que son personas que tienen títulos formales de liderazgo, cursos, cumplen incluso funciones de líder, pero seguramente ellos como en su personalidad nunca fueron los líderes de sus cursos ni en sus familias. Ellos seguramente podían ser incluso introvertidos, poder no tener iniciativa para proponer diferentes cosas, sino que simplemente se titularon como esto y cumplen estas funciones por algo 100% aprendido. En la parte de Practical Implications nos hablan de ayudar al desarrollo de líderes auténticos desde un enfoque diferente, que es el de la historia de vida. En esta parte son importantes 3 conceptos: el autoconocimiento, la claridad del autoconcepto y la profundización del papel del líder. Estos 3 conceptos se logran a través de la construcción de historias de vida. Este enfoque implica que el proceso de desarrollo es muy personal y muy natural. Un caso de la vida real es el de Malala Yousafzai, que después de vivir experiencias que la marcaron, empezó a luchar en pro de la educación de las niñas. Pues el 9 de octubre del 2012 le dispararon por oponerse a las restricciones de los talibanes a la educación de la mujer en Pakistán. Este atentado recibió una condena mundial y más de 2 millones de personas firmaron una petición para el derecho a la educación, y la Asamblea Nacional pues ratificó el primer proyecto de ley sobre el derecho a una educación gratuita y obligatoria en todo el país. Malala junto a su padre siguió luchando por esto y se convirtió en una gran líder, y en los últimos años junto a su familia fundó Malala Fund, que actualmente es una organización que busca dar oportunidades a todas las niñas para alcanzar el futuro pues que ellas quieren. Asimismo, ella recibió el Premio Nobel de Paz siendo aún muy joven. Otra cosa que hay que adicionar de este enfoque es que también se habla de que los líderes pueden obtener autoconocimiento y claridad del autoconcepto a partir de la reflexión de sus modelos a seguir. Estos modelos a seguir son personas que el líder cree que han influido en él o personas que percibe como dignos de emular e identificar. Se puede invitar a los líderes pues a emular estos modelos a seguir, y también algo muy importante es reflexionar sobre las razones por las cuales eligen estos modelos, los sentimientos asociados en las elecciones y los motivos y los valores reflejados. Por lo tanto, pues después de esto pueden comenzar a definirse o redefinirse a sí mismos a través de sus modelos a seguir. Para terminar, el desarrollo de un líder auténtico incluye reflexionar sobre el pasado, actuar en el presente y también reflexionar sobre las acciones del presente. Las historias de vida de los líderes no son solo eventos que suceden en sus vidas, son en cambio la manera en que los perciben y los interpretan. Es decir, no son solo hechos aislados, sino que son momentos clave que bajo su cosmovisión tienen significado e impacto en sus vidas. Los líderes deciden qué elementos de estas historias tienen significado y cuáles son relevantes para su propósito de vida. En otras palabras, el mismo líder es quien decide qué eventos en su vida lo impactan y por qué lo impactan. Por ejemplo, Doctor Strange era un cirujano exitoso antes de su accidente. Logró salir con vida, pero ya no tenía las habilidades manuales para ejercer como cirujano. Esto lo llevó a que tuviera que encontrar otra vocación y otro talento. Eventualmente se convirtió en el líder que todos conocemos. Todo se remonta a la pérdida de la motricidad fina en sus manos, que para cualquier otra persona hubiera sido solo un percance por un accidente mortal. Sin embargo, para Doctor Strange fue un evento y una historia de vida que cambió por completo su rumbo y lo encaminó a ser el líder que terminó siendo. Al momento de analizar la vida de un líder, es clave tener en cuenta cómo las historias de vida lo han llevado hasta donde están y cómo influyen en su manera de pensar y de liderar. Hay que remontarse a los momentos en que el líder se pregunta: ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Y quién debo ser? Por ejemplo, para Elsa en Frozen, la película de Disney, tener poderes desde pequeña la hizo preguntarse: ¿quién soy? La respuesta la hizo darse cuenta de que era un tipo de fenómeno o un monstruo, ya que hiere a su hermana Anna, y decide encerrarse en su cuarto y fingir que no tiene emociones.
Esto la conllevó a ser una persona amargada y seria, evitando al máximo toda la interacción humana. Sin embargo, cuando Elsa se hace la pregunta ¿quién quiero ser?, es cuando decide huir a la montaña y por fin poder expresarse y ser libre. Eventualmente se termina preguntando ¿quién debo ser? Y ahí es cuando empieza a liderar su pueblo Arendelle, aprovechando sus poderes y dejando atrás su pasado. Todas estas historias de vida para Elsa fueron puntos claves en su trayectoria. Desde la infancia hasta ser la reina que debía ser para su pueblo, estuvo lleno de significados que la llevaron a ser la mejor versión de ella misma. En otros casos, estas historias de vida implican héroes o modelos a seguir, que también están sujetos a la interpretación que los líderes decidan darles. Por ejemplo, Harry Potter y Dumbledore, Spider-Man y Iron Man, o por ejemplo, Messi y Maradona. Todo este marco teórico aún debe ser sustentado y testeado. No obstante, las historias de vida indican un mayor entendimiento propio del líder. A su vez, la función de estas historias es justificar su posición, y es imperativo compararlas con otras historias para descubrir qué llevó a un líder a llegar a ser precisamente eso. Por otro lado, encontramos algunos líderes que deciden inventarse estas historias solo para generar empatía y creerse más auténticos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo sería una autobiografía de Vladimir Putin? O inclusive, ¿cómo sería una autobiografía del Capitán Garfio? Seguramente estaría lleno de historias de vidas conmovedoras, pero ¿hasta qué punto son objetivas? Para esto se debe comprobar estas historias de vida con sus colegas y seguidores, para así darle más autenticidad. La respuesta de los seguidores a estas historias es crucial para entender la autenticidad del líder. También hay que tener en cuenta que dependiendo de la cultura, la reacción ante un mismo líder puede ser distinta. Por ejemplo, para los europeos del siglo XIV, Cristóbal Colón era un colonizador de admirar y para muchos un héroe, mientras que para los indígenas de América era un asesino y un saqueador.